carencias que le llamamos, ¿cómo le llamamos? Ajustes. Muy bien, ajustes. Y hemos creo que hablado ya 2 veces de este tema. La semana pasada, usando el Salmo 81, hablamos de, ¿quién recuerda? En el Salmo 81, versículo 10, yo soy Jehová que te hice subir de Egipto, abre tu boca, que yo la llenaré. Y enseñamos, hermanos queridos, que aquello que sale por nuestra boca es simplemente el resultado con que hemos llenado el corazón a través de nuestros sentidos. Y que la forma de vida de una persona se modela por causa de lo que hablamos, sea bueno o sea malo. Hoy quiero usar un tema bien lindo que le he titulado Como Jesús, mi carácter. Así le he titulado, Como Jesús, mi carácter. Porque una de las áreas donde más necesitan los hijos de Dios ajustar su vida para que disfruten jubileo, para que puedan dimensionar o ser parte de este movimiento que le hemos llamado avivamiento a la manera de Dios, es que su carácter, nuestro carácter debe ser ajustado. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos creen eso? Permítanme, antes de leer un texto, 2 textos bíblicos, o leámoslos, y luego les comparto una información que escribe W.A.W. Tozer, un teólogo muy importante del siglo XIX, parte del siglo XX. Dice Mateo capítulo 11, verso 29, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. ¿Quién me quiere ayudar a leer el libro de Números, capítulo 12, verso número 3? Números, capítulo 12, verso 3. ¿Quién lo encontró? Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Y aquel varón, ¿cómo llamaba a ese varón? Moisés era manso, más que todos los hombres que habían en la tierra. ¡Wow! ¡Qué calificativo de este hombre! Y como le mencioné acerca de lo que escribe A.W. Tozer, o Tozer creo que es, él dice, o él describe el carácter como la excelencia de los seres morales. Y continúa escribiendo, así como la excelencia del oro es su pureza, y la excelencia del arte es su belleza, la excelencia del hombre es su carácter. Dice él, las personas con carácter se destacan por su honestidad, ética y amabilidad. Descripciones como hombre de principios y mujer íntegra son declaraciones de carácter. Por el contrario, dice él, la falta de carácter es una falta de moral, y las personas que no tienen carácter de acuerdo a los principios bíblicos se comportan de forma deshonesta, sin ética y con poco amor. Y termino lo que tomé del escrito de A.W. Tozer diciendo, el carácter de una persona es el resultado de su actitud, sus pensamientos, sus intenciones, sus deseos y sus acciones. Está bien recordar que el carácter se mide por la actitud general, no por algunas acciones concretas. El carácter se mira como una vida en conjunto. La semana pasada, recuerdan ustedes que
compartimos acerca de ese proceso, cómo alguien construye una vida y cómo define un destino. Escuchen esto, mi identidad, o sea, lo que yo soy, define qué hago y hacia dónde voy. Y hablamos y tomamos un ejemplo bíblico en el caso de la vida de Faraón y cómo Dios simplemente permite que el ser humano, de acuerdo a ese carácter, recuerda, esto lo estoy diciendo basado en lo que leímos del Salmo 81, versos 10 hasta el 16, creo que fue, cuando dice el texto que el Señor los dejó en la dureza, por la dureza de su corazón. En otras palabras, que ellos solitos se estrellaran, que ellos solitos caminaran hacia su propia perdición. ¿Cuántos de ellos entraron a la tierra prometida? ¿Cuántos? Sí, entraron 2 adultos mayores de 40 años, los jóvenes y los niños. Josué y Caleb, y los niños y jovencitos, jóvenes hasta los 20 años máximo de edad. Pregunto, ¿la voluntad de Dios era que todos entraran a la tierra prometida, sí o no? ¿La voluntad de Dios es que usted vaya al cielo, sí o no? ¿Por qué la mayoría de ellos no se agradó a Dios? ¿Por qué la mayoría de ellos se perdieron? Dígalo conmigo, carácter. ¿Me están escuchando? Lo que usted hace no define su carácter. Su carácter le define lo que usted es. Y usted hace lo que hace por causa de lo que usted es. Y usted es lo que es. Ya hablamos la semana pasada por la manera como usted piensa. Esos pensamientos acalorados, envenenados, dañinos los baja a su corazón y por eso su emocionalidad se contamina. Y como su corazón está contaminado con enojo, ira, rencor, resentimiento, envidia, celos, pleitos, inmundicia, inmoralidad, lo que sea, que sale por su boca, según dijo Jesús. Eso que hay en su corazón, de cual usted ha llenado durante toda su vida su corazón, habla la boca. Ahora, el hablar y el hablar comienza a conductuar la vida de los seres humanos. Ya les expliqué, comienza a modificar nuestro comportamiento, o más bien a lograr o a producir que nuestro comportamiento sea eso que hablamos. Cuando nuestro comportamiento es así como lo que hablamos, entonces podemos definir que el carácter de esa persona ya está definido. Y el carácter edifica una personalidad. Y es bueno tener en cuenta una diferencia. Abigail quiere predicar más que yo. Hay que hacer claridad, una diferencia. Una cosa es el temperamento, otra cosa es el carácter y otra cosa es la personalidad, porque tendemos a confundir. Ahora, el carácter, el temperamento, todos nacemos, en nuestro ADN está el registro, en el genoma humano aparece registrado un temperamento. ¿Cuál? A ver, ayúdenme. Colérico, sanguíneo, flemático y melancólico. Usted es portador de uno de ellos como su fortaleza, aunque tenga aleaciones, colérico con flemático, colérico con melancólico, colérico con sanguíneo, calórico con, bueno, cualquiera de ellos, pero usted es fuerte en uno, porque así lo diseñó el Señor. ¿Cómo era el temperamento de Pablo? ¿Alguien se acuerda? Porque dice su nombre, Julián. ¿Cómo el temperamento de Pablo? Era colérico. ¿Cómo era el temperamento de Moisés? Colérico. ¿Cómo así si dicen que era el más manso? ¿Cómo era el temperamento de Jesús? Yo se lo voy a decir, 100% colérico, 100% sanguíneo, 100% flemático y 100% melancólico.
Él tenía la integración de todos los temperamentos. El temperamento es aquello que nos lleva a reaccionar apenas somos de alguna forma afectados. O calmados si somos flemáticos, o amargados si somos melancólicos, o explosivos si habladores si somos melancólicos, si somos sanguíneos, o peligrosos si somos coléricos. Así nacimos. ¿Es pecado ser colérico? ¿Es pecado ser melancólico, flemático o sanguíneo? No. Lo que es pecado es la manera como usted percibe el mundo y cómo reacciona frente a él. ¿Me están escuchando? Ahora, el temperamento puede ser controlado, transformado o modificado. ¿Por qué Moisés se convirtió en el hombre más manso de todos los hombres que había en la tierra? ¿Quién habló de él sobre eso? ¿Quién dijo esas palabras de Moisés? Dios. ¿Me están escuchando? ¿Por qué el apóstol Pablo se convirtió en quien se convirtió y un día pudo decir, imítenme a mí, porque yo imito a Cristo? Y cada uno de los hombres que hay en la Biblia, por ejemplo, Jacob, ¿era flemático, melancólico, sanguíneo o colérico? Jacob tenía una combinación entre melancólico, flemático y algo de sanguíneo. ¿Por qué Jacob se convirtió en Israel y dejó de ser engañador, suplantador? ¿Por qué Abraham dejó de ser Abraham para llamarse 25 años después Abraham? Porque su temperamento fue transformado. Diga conmigo, mi temperamento tiene que ser transformado. Porque si su temperamento continúa como usted cree que es, hay gente que dice, es que yo soy así, punto, y que me puede cambiar nadie. Es que yo nací así. Es cierto que usted nació así. Es cierto que usted es así por su temperamento, pero tenemos a nuestro amado Espíritu Santo que Él puede tomar su temperamento y transformarlo. ¿Me está escuchando o no? Cuando una mujer, en vez de enojarse en su casa porque su marido le llama la atención, la grita o la regaña, ¿y por qué le pega codazos a la esposa, hermano? Y puede callarse y dominar su lengua, significa que su temperamento ha sido controlado por el Espíritu Santo. Cuando usted se muerde la lengua, en vez de sacar veneno y explotar y reaccionar violentamente, es porque su temperamento ha sido controlado por el Espíritu Santo. Y si usted aún al hablar o al actuar reacciona fuerte, violentamente, agresivamente o con malas palabras, significa que su temperamento está en crisis y necesita ayuda urgente del Espíritu Santo. David era un hombre con un temperamento transformado por el Señor. ¿Dónde se transformó David? En el desierto. José fue un hombre transformado en su temperamento. ¿Dónde se transformó el temperamento de José? Siendo esclavo y en la cárcel. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque a veces Dios, y como dice un texto, permítanme, lo encuentro acá, Proverbios 17:3, el crisol para la plata y la hornaza para el oro, pero Jehová prueba los corazones. Ahora, temperamento, ahora sigue carácter. El carácter se va formando de tal manera que cada acción, póngame atención, cada acción, cada vez que usted se calle, cada vez que usted sujete su fortaleza interior. ¿Qué es lo que Jesús dice con respecto que debemos aprender de él? ¿Recuerdan? En Mateo 11:29, aprendan de mí que soy. Significa que Jesús tenía desarrollado un carácter como manso y humilde. ¿Cómo se desarrolla ese carácter en Jesús? A través de, y pareciera que estuviera diciendo una herejía,
Pero aún Jesús, su parte humana, le tocó procesar su carácter para un día convertirse en quien fue siendo 100% humano. Ahora vamos a mirar lo que el apóstol Pablo dice con respecto a él. Por lo tanto, no logro un carácter afable, no logro un carácter manso, no logro un carácter de servicio, no logro un carácter perdonador, sino a través de la vida, los procesos, las pruebas. A algunos toca pasar por el fuego, el sufrimiento, el dolor, las pérdidas. Y esa cantidad de circunstancias durante nuestra vida es la que van haciendo que si yo permito y rindo mi vida al Señor, me someto a su voluntad, ese carácter se vaya pareciendo más al de Jesús. Yo no sé cuántos de ustedes quisieran que su carácter se pareciera más al de Jesús. La Biblia habla de gente que aunque tuvo buenos comportamientos, su carácter se mantuvo defectuoso. El rey Acab, por ejemplo, actuó algunas veces con nobleza, algunas veces se arrepintió, pero mantuvo un carácter malsano. Ruth, por ejemplo, la Biblia habla de ella de un carácter noble. Recuerdan que Booz, cuando la primera vez que habló con ella, ¿cómo definió Booz a Ruth? He escuchado que eres una mujer noble, trabajadora, especial. ¿Por qué? Porque él observaba, sin haber hablado con ella, su comportamiento, su relacionamiento, su esfuerzo, su diligencia y su compromiso. Job, por ejemplo, ¿qué dice Dios de Job? Según capítulo 1, Job capítulo 1. Hombre temeroso de Dios, hombre que ama a Dios. No hay uno solo en la tierra como él. Si Dios definía a Job de esta manera, era porque Job tenía un carácter maravilloso y lo mantuvo procesando por casi toda su vida. Y podríamos hablar, amados hermanos, de muchas maneras. Pero permítame en segundo lugar mirar, ya miramos ejemplos, en primer lugar. En segundo lugar, ¿cómo se forma el carácter? Les estaba hablando ahora la diferencia entre temperamento, carácter y personalidad. La personalidad es el resultado de la combinación de su temperamento y su carácter. La personalidad es como el vehículo que le conduce a usted hacia el éxito o hacia el fracaso. La personalidad es aquello que lo guía hacia la muerte o hacia la vida, hacia ser una persona próspera, sabia, o hacia una persona necia y, como se dice, en ruina. Porque la personalidad es el conjunto de rasgos del ser humano que le dicen hacia dónde va. Por eso les mencioné ahora la expresión identidad y destino. El que yo esté predicando, el que usted toque un instrumento, el que tenga una muy buena voz, el que usted sirva con eficiencia, el que usted sea un gran profesional, un gran médico, un gran abogado, un gran maestro, un gran ingeniero, cualquiera que sea su profesión, empresario, comerciante, ama de casa, no importa lo bien que usted haga su labor afuera, su carácter realmente define quién es usted por dentro. Porque ustedes no me conocen a mí. Bueno, ya me han conocido, pero no saben qué hay dentro de mi corazón. Y aquí puedo poner ante usted la mejor fachada para que ustedes piensen, ese pastor es muy santo, ese pastor tiene carácter de Cristo, ese pastor sí es mucho menso, sí es mucho manso. ¿Cierto, amor? Una sonrisita, amor. El carácter es lo que dice realmente qué es lo que hay aquí guardado. Y algunos de nosotros, amados siervos de Dios, nos esforzamos tanto por mostrarnos la mejor fachada ante los demás. La mejor sonrisa. El mejor lugar
donde usted evidencia quién es, adivinen dónde es, en qué lugar. Díganlo, esposas. Díganlo, esposas. Díganlo, hombres. Díganlo, hijos. Porque en la casa el papá pudo estar aquí predicando, levantando las manos, saltando, gloria a Dios, pero llegó a la casa a gritar. ¿Cuál es su verdadero carácter? Porque en la iglesia, la hermanita con una voz espectacular, o la líder que predica con esa unción, o el hermano que ora y ora y ora, eso reprende demonios y baja la gloria de Dios cuando ora. Pero llega a la casa y es como la película, un Shrek. ¿Se dice así? O un ogro. ¿Aló? El mejor lugar donde se sabe cuál es mi carácter es mi hogar. Esto lo compartí con los intercesores y lo voy a compartir aquí porque mi amor está aquí sentadita. Cuando comenzamos a orar por avivamiento, esos 3 primeros meses fueron de peleas, hermano. Con la salud, con la economía, con el diablo, de muchas formas. Y esos días raramente, todos los días discutíamos por algo. Todos los días peleamos, cada rato un inconveniente. Y una nos sentamos a hablar y me dice, mi amor, nosotros sí que peleamos. Y yo le envío, no, amor, yo contigo vivo muy bueno. Amor, es que vivimos tan bueno. ¿Por qué pelear? Simplemente ponernos de acuerdo. Y es cierto, yo decido si peleo o no. Yo decido si me enojo o no. Yo decido si grito, si maltrato, si ofendo o no. Pero eso, ¿por qué lo puedo decidir? El carácter. Y no significa que no pequemos. Y como mencioné ahora, y hablando de cómo se forma el carácter, en primer lugar, los que están escribiendo el carácter es influenciado y desarrollado por nuestras decisiones. Una a una. Yo decido. Diga conmigo, yo decido. Dígalo, yo decido. Cada decisión suma o resta para construir un carácter como Jesús. ¿Recuerdan a Daniel? En el capítulo 1, verso 8, ¿qué decisión tomó Daniel? No contaminarse con la comida ni con la bebida del rey. Proverbios 11:3 dice, la integridad de los rectos los encaminará. Esa primera decisión de Daniel provocó que su vida, paso a paso, formara un carácter intachable. Fue el único líder en la historia de la iglesia, del pueblo de Dios, el único líder que trascendió a 4 reyes. 4 reyes, en 4 reinados, Daniel estuvo sirviendo como un hombre de reino, como gobernador, como primer ministro, siendo el consejero el mejor de todos los gobernantes que habían en las 120 provincias del imperio persa, por una decisión. Esta mañana hablábamos en el grupo de intercesión, el mejor lugar para evidenciar realmente qué tenemos en el corazón y cuál es nuestro carácter, es el desierto. El desierto dice realmente quién es usted y quién soy yo. Cuando usted tiene hambre, cuando está enfermo, cuando hay problemas entre padres e hijos, cuando hay problemas entre cónyuges, cuando hay dificultades fuertes, cuando hay una pérdida, cuando el trabajo fue suspendido, cuando se perdió dinero. Amados, los momentos de dificultad o de desierto son el mejor lugar para saber qué sale por su boca. Creo que lo mencionamos la semana pasada. ¿Qué salió de la boca de Jesús cuando estuvo en el desierto? ¿Alguien me puede ayudar?
la palabra de Dios. Cada vez que vino el tentador, ¿qué salió de la boca de Jesús cuando estaba en el desierto? Amados, su carácter se define en el desierto. Lo que tenga lleno su corazón y que salga por su boca es exactamente eso, en el desierto. Dice, alguien léame por favor Proverbios 10, verso 9. ¿Qué dice Proverbios 10? El que camina en integridad anda confiado. El que camina en integridad anda confiado. Y cuando se habla de integridad, ¿de qué se habla, amados? Carácter. Usted no está pensando a qué hora lo van a meter a la cárcel, a qué hora lo pillan que hizo trampa, a qué hora se hizo algo corrupto, algo deshonesto y lo van a pillar. Usted no está preocupado de eso. ¿Cómo anda el que está en integridad? Tranquilo. Y si hablan de usted, usted no está preocupado. Dios pelea por usted. Usted está confiado en el Señor. No sé si me están escuchando. Amén. Por eso el Señor se alegra cuando sus hijos desarrollan su carácter, como dice Primera de Crónicas 29, 17. Tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Acompáñenme por favor al Salmo 15. Salmo capítulo 15. Miren el Salmo capítulo 15 conmigo. Dice la palabra del Señor, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Noten las dos preguntas que está haciendo el salmista. Y luego mire la respuesta que él se da. ¿Alguien me quiere ayudar? El que anda en integridad y hace justicia. Primero, el que pueda habitar en el tabernáculo del Señor y morar en su monte santo, es el que anda en integridad y hace justicia. ¿Eso qué significa? Que tiene un carácter, conforme al corazón del Señor. Pero en segundo lugar, ¿qué más dice? El siguiente versículo. Habla verdad en su corazón. Carácter. ¿Qué más? El que no calumnia con su lengua. Paren. ¿Usted ha escuchado a los políticos hablar por televisión? Dios mío. Hoy dan la vida por este y mañana a ese que dice que dan la vida están despotricando de él. Pero eso pasa en todos los medios. ¿Usted quiere un cargo mejor? Hable mal de su compañero que tiene ese cargo y va a ver qué facilito se lo dan a usted. Y se habla mentira y calumnia. ¿Qué más sigue ahí? Ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. ¿A cuántos de ustedes alguna vez alguien les ha herido, les ha ofendido, les ha hecho daño? Levanten su mano. Yo creo que todos. Le quiero preguntar, ¿usted puede darle un abrazo a esa persona y decirle te amo, eres importante para mí? ¿Usted puede abrir de nuevo el corazón a esa persona y recibirlo como alguien especial? ¿Usted puede darle 1, 2, 3 oportunidades a esa persona y ponerlo en el lugar donde Dios quiere tenerlo a pesar de lo que pasó ayer? El que puede hacer eso tiene un carácter como el de Jesús. Claro. El que ni aún jurando en daño suyo, por eso cambia. Cuesta, ¿verdad, hermanos? Cuesta, pues ¿cómo se le ocurre? ¿Qué tal? Con todo lo que dijo de mí, no, por mí, a millas, leguas, ábrase, dicen los muchachos. Me traicionó, me robó, me mintió, me engañó.
Vea todo lo que dijo de mí. Mire, no digo más, mejor. Pero dice quien no dio su dinero a la usura. Uy, Dios mío, aquí no pasa eso, ¿verdad que no? ¿Cuántos han prestado gota a gota? ¿Cuántos han prestado gota a gota? ¿Cuántos pagan gota a gota? Una cosa es prestar a gota, eso es ser usurero. Pero otra cosa es prestar a gota por necesidad y permitir la usura y la maldición sobre su vida. Hay muchas maneras como uno puede explicar esto, mis amados. Dice, ni contra el inocente admitió cohecho el que hace estas cosas. ¿Cómo termina el texto? No resbalará jamás. En otras palabras, Dios dijo de su pueblo, si ellos me hubieran oído, Salmo 81, si ellos hubieran estado en mis caminos, en un instante yo habría destruido a sus enemigos, y aquellos que me odiaban, me hubiera vengado de ellos. Pero ellos no me quisieron a mí, ellos me dejaron a mí, por eso los dejé a la dureza de su corazón. ¿Qué fue lo que pasó con ellos? Por su mal carácter, Dios que simplemente los dejó que continuaran en la dureza de su carácter, para que su personalidad, la esencia de lo que son como tal, en conjunto, se perdiera. Y pregunté la semana pasada, ¿Faraón tuvo la oportunidad de arrepentirse, sí o no? Dios, en su amor, también lo dije, en su gran misericordia, llevó plagas para quebrantarlo. Y básicamente se arrepintió, lloró, sufrió, pidió perdón, pidió ayuda. Pero en últimas, ¿qué había en el corazón de Faraón? ¿Cómo era su carácter? Arrogante, altivo, terco. Y por eso obstinado, idólatra. Y por eso no pudo cambiar. ¿Y su destino cuál fue? Esta mañana dije cosas muy fuertes en el oratorio. Quien conoce mi destino es Dios. Yo sé cuál es mi identidad. Yo sé quién soy. Primero, yo sé quién soy en mi persona. Yo sé que tengo problemas, debilidades. Yo sé que peco. Yo sé que a veces tengo malos pensamientos. Yo sé que a veces tengo deseos que no son correctos. Yo lo sé. Pero también sé que soy hijo de Dios. Sé que soy amado por Dios. Sé que soy perdonado por el Señor. Sé que soy sanado por el Señor. Sé que soy libre del Señor. Sé que soy más que vencedor por medio de Cristo. Sé que soy la niña de sus ojos. Y lo que soy en Él hace que lo que soy en mí y lo que usted es cada vez sea más suave, más imperceptible, para que lo que se revele a través de su yo soy es lo que Él es y ha hecho en usted. Y eso es lo que Él quiere que usted y yo seamos, mansos como Jesús. ¿Me están escuchando, iglesia? Y termino, mis amados, proceso para desarrollar el carácter de Jesús en nosotros. ¿Cómo llama esta enseñanza? Ajustes. Como Jesús, mi carácter. ¿Cuántos creen carácter de Jesús? ¿Cuántos quieren el carácter de Jesús? No escucho. Voy a apuntar a la iglesia aquí. Amados hermanos, ¿cuántos de ustedes quieren el carácter de Jesús? Y yo, como soy tan grosero, me burlo. Me acuerdo de un niño hace mucho tiempo. Estábamos los jóvenes en Armenia comiendo en un restaurante chino. Y se alborotaron los chinos. El chef era el dueño del restaurante y la cajera la esposa del dueño. Y eso peleaban y se gritaban desde la caja hasta la cocina. Y esa mujer de la caja salía por todo el salón gritando. Y nosotros era que nos pegamos de la risa. Y el tipo en la cocina. Pues no sabían que yo sabía chino, ya ahí les voy contando.
Lo que no puedo es traducirle, eso sí, porque se asustan y dicen, uy, pastor, esa palabra no se dice. Por ahí media hora ese griterío y nosotros los jóvenes éramos que no aguantábamos de la risa. Cuando un peladito, el chinito, el hijo de ellos, por ahí escondido, es que así es que... Por eso me acordé y quería contar ese chiste. Carácter. Un mal carácter no controla las emociones. Un mal carácter no controla las acciones. ¿Cuántos muertos? ¿Cuánto maltrato intrafamiliar? ¿Cuánto abuso? ¿Cuánto daño hoy día se comete por un mal carácter? ¿Cuántos fraudes? ¿Cuánto engaño? ¿Cuánta corrupción, amados? Por un mal carácter, por un carácter no como el de Jesús. El apóstol Pablo, mis amados, nos ayuda a entender el proceso que vivió Jesús para que su carácter fuera como era la voluntad perfecta del Padre. Vaya conmigo a Filipenses capítulo 2. Dice el versículo número 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Permítanme hacerles claridad de esta expresión sentir, porque hoy día la espiritualidad falsa de este siglo y de esta generación, todo es sentir, es que yo sentí, sensaciones. No, esta expresión sentir no tiene que ver con sensaciones, con emociones, tiene que ver con voluntad. Y esta expresión sentir tiene que ver con la vida íntegra de una persona, no solamente con la emocionalidad. Por eso el apóstol Pablo dice, haya pues en vosotros ¿qué? Este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ahora, verso 6, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecha semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ahora, les dije a ustedes que me encanta leer la Biblia al revés, ¿recuerdan? ¿Sí? Hacemos el ensayo nuevo como el Salmo 81. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Cuántos quieren eso? ¿Cuántos quieren nombre? ¿Cuántos quieren ser exaltados? ¿Cuántos quieren ser reconocidos? ¿Cuántos quieren cuántos de ustedes quieren que la gente hable bien de usted? Todos queremos siempre la gloria, todos queremos el cielo, todos queremos la bendición, todos queremos el mejor título, el mejor puesto, la mejor posición, el mejor salario. Todos queremos eso, amén, ¿sí o no? Yo lo quiero, yo quiero ser el mejor pastor, yo quiero que de mí se hable en todo el mundo. Sí, yo quiero que en un tiempo se hable de avivamiento en todo el mundo, en todo el planeta, se esté hablando y orando por avivamiento. Eso lo quiero yo. ¿Usted lo quiere o no lo quiere? Sí. Cosas buenas. Pero no entendemos que para tener lo bueno se requiere un proceso en el carácter. Verso número 8. Y estando en la condición de hombre, ¿qué hizo? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Verso 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecha semejante a los hombres. Verso 6, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Verso 5, haya pues en vosotros este
sentir que hubo también en Cristo Jesús. Si usted toma el versículo 6 y lo enlaza con los versículos 9 al 11, son lo mismo. Comienza siendo el Señor y termina siendo el Señor. Los maestros de la interpretación bíblica o de la hermenéutica dicen acerca de la ley del sándwich. Ley del sándwich. Un principio arriba, un principio abajo, un pan arriba, un pan abajo, y en el centro que está la mortadela, el queso, el tomate y la lechuga. Eso es el sándwich. Pues bien, el sándwich de esto que estoy hablando, vale un poquito, mira, es lo que dice entre el versículo número 6 hasta el 7. Y permítanme, hermanos, hablar 3 cosas que Jesús hizo para que su carácter fuera conforme al corazón de Dios. Esa parte humana de Jesús, lo primero es que dice, se despojó. Dice el verso 7, y se hizo semejante a los hombres. Pregunto, ¿de qué se despojó Jesús? Se despojó de su gloria. ¿De qué se despojó Jesús? De ser Dios. ¿De qué se despojó Jesús? Ayúdenme, hermanos. Su grandeza, su autoridad, su señorío, sus títulos. ¿Alguien conoce algún título de Jesús? Rey de reyes, Señor de señores, Alfa y Omega, principio y fin, arquitecto del universo. Príncipe de paz, admirable, Dios fuerte, gran yo soy, gracias mi hermano, Padre eterno, consejero, Dios fuerte, con su palabra sustenta el universo. ¿Qué hizo Jesús? Se despojó de sus títulos, se despojó de su traje de Dios, de su corona de Señor, se despojó de su realeza, su grandeza. Yo no sé si fue al grupo de liderazgo o al grupo de la clase de 301 que les compartí una experiencia que marcó mi vida. La primera vez que fui a Costa Rica era un pichón de líder. Mi pastor Evelio me llevó a la iglesia del apóstol Ronnie Chávez. Los que han oído de él, profeta y apóstol. Un hombre impresionante. Tuvo una temporada hace 30 años, pero a nivel mundial, y sigue siendo fuerte, pero tuvo una época muy brutal en la parte espiritual como apóstol. La influencia mundial. Fuimos a su iglesia a un evento importante que había. Y en esa época, la iglesia donde nosotros servíamos era una iglesia de estrato 6. Una iglesia muy grande. Muchos profesionales, empresarios, políticos iban a esa iglesia. Allá por la gracia de Dios, el Señor me permitió crecer, desarrollarme, formarme. Y a veces, perdónenme la expresión, mi esposa tuvo algunos problemas con ese muchachito que llegaba a algunas partes y se creía la última Coca-Cola del desierto. La primera impresión que tuvo ella de mí, y este creído, ¿qué le pasa? Ella decía que yo era lo... Escúchenla a ella mejor. Oíla a ella. Y llegamos a esa iglesia, hermanas, el séquito, fuimos como 5 o 6 personas de Armenia. Y cuando yo comenzó a ver ese megatemplo y esos carros limusina que llegaban, hermano, literal, limusinas. Y se bajaban unos señorones y unas señorazas con sus vestidos, con su indumentaria, con vehículos de guardaespaldas. ¿Están colocando atención? Hermanos, y se bajaban y los guardaespaldas los rodeaban. El presidente de Costa Rica en esa época, senadores, gobernadores, alcaldes, gente de mucho renombre. Y bueno, yo decía, uy, esta gente está bien. Yo decía, alguna vez, Señor, seremos así. Pero lo que más me llamó la atención es que varios de esas personas entraban con sus guardaespaldas a algún lugar de la iglesia, algunos salones especiales,
y salían desvestidos de su ropaje de senador, de gobernante, de lo que fuera, y salían con un traje que decía, nomás, un saquito que decía aquí, servidor. Y luego el que los dirigía les decía, ustedes van para los parqueaderos, ustedes van para los baños, ustedes van para tal parte, y con ese respeto, con esa humildad, se iban para el lugar donde se les asignaba. Obviamente su séquito de guardaespaldas iba a su alrededor sin mucha cosa, pero ellos iban a servir, se despojaban. ¿Cómo esta generación necesita reconocimiento? ¿Cómo esta generación necesita que se le reconozca por sus títulos, por sus logros, por sus actividades, por sus acciones? Y a veces, yo tengo que decirles, al principio cuando era un pichón de pastor, me incomodaba que me dijeran el nombre. Este grosero, arrogante, dígame pastor. Sí, mis hermanos, porque tenemos esa necesidad, la tenía Satanás, ser reconocido como Dios, se la puso en Aníbal y la humanidad entera la tiene. Nos cuesta despojarnos. ¿Queremos ser como Jesús? Mira a su hermano con mucho amor y dile, debes despojarte. ¿Y saben por qué deben despojarse? Porque ninguno es como Jesús. Ninguno es Jesús, perdón. Podemos ser como Jesús, pero ninguno es Jesús. Pero en tercer lugar, verso número 8, alguien que lo lea, por favor. Se humilló a sí mismo. Primero, ¿qué hizo? Segundo, se humilló a sí mismo. ¿Qué significa eso? Quiero preguntarles a ustedes cómo se evidenció la humillación de Jesús. Como oveja fue llevado al matadero, enmudeció, no abrió su boca. ¿Cómo? ¿De qué otras maneras Jesús evidenció su humillación de sí mismo? No, aún no me hable de obediencia. Va para allá, es lo último. Es la parte final del despojarse y el humillarse. ¿Qué más hizo? ¿Cómo se evidencia la humillación o la humildad? Permitió que lo maltrataran. No discutió. Hubo momentos en su ministerio que fue contencioso, que fue terco. Y no uso la palabra terco como obstinado, no, porque una cosa es ser obstinado, eso es idolatría, esa adivinación es pecado. No, se llama firmeza de carácter. ¿Cuántas veces le dijo a los fariseos, escribas y fariseos hipócritas, y se los gritaba en sus ojos, en su cara, perdón? Cuando era sí, cuando era no, al pan y al vino, porque era manso y humilde de corazón. Y la mansedumbre no tiene que ver con la mensadumbre o el menso. Es muy diferente. Pero cuando se trata de cumplir el propósito del Señor y mostrar a Jesús, es cuando yo debo callarme y humillarme. A veces dicen por ahí, es mejor perder una gran pelea que ganarse una buena, no, perder una mala batalla que ganarse una buena pelea. A veces es mejor por humillarse ganarse un enemigo que perder un amigo. ¿Sí? ¿Cuánto cuesta humillarse? Las esposas, ¿cómo les cuesta humillarse ante los esposos? Los esposos, ¿cómo les cuesta humillarse ante las esposas? Los hijos, ¿cómo cuesta los hijos humillarse ante los padres, ¿cómo les cuesta humillarse ante los hijos? Y por eso es que este mundo está como está. Por eso cuando ella está bravita, le digo, amores, nosotros comimos de bueno. Sí. Y cuando yo estoy incómodo, ella hace lo posible por... Yo me siento a comer, hermanos, y como que ya con la comida como que se calma cualquier ímpetu interior. ¿Sí me hago entender, hermanos? Humillarse. A veces toca, hermanos, humillarnos para dar la gloria a Dios, para parecernos a Jesús.
Y lo último que Jesús hizo, obedeció hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Hubo algo en el que no haya obedecido Jesús? Le quiero preguntar, ¿algo en que Jesús no haya obedecido? Le quiero preguntar a usted, ¿en qué le cuesta obedecer? Si a usted y a mí nos cuesta obedecer en algo, es que nuestro carácter aún no es como el de Jesús. Y por eso la pregunta que yo siempre hago, ¿qué haría Jesús? ¿Cómo lo haría Jesús? Ahí me dicen que yo soy terco, y sí lo soy, pero no obstinado. Y yo quiero ser firme en lo que es del Señor y en lo que Él quiere. Si usted viene a mí a decirme, pastor, es que no quiero más servir por esto y por esto y por esto, yo lo escucho. Y no crea que soy obstinado cuando le digo, ya te pusiste de rodillas y le preguntaste al Señor si era su perfecta voluntad entregar el ministerio. Ora esta semana, yo oraré. Y si el Señor a mí me habla y me dice que es su voluntad que me entregues el ministerio, yo mismo te lo pido. Pero si el Señor Jesús no te dice a ti ni me dice a mí, voy a hacer de cuenta que esta conversación no la tuvimos. Y la otra semana hablamos. ¿Y saben qué ha pasado? Nadie ha regresado a decirme, pastor, tenga el ministerio. Unos obstinados por su carnalidad y por su pecado deciden entregar y seguir en su mundo, construyendo su carácter hacia la perdición. Pero todo aquel que pone sus rodillas en el suelo y se humilla ante el Señor Jesús, Él le va a hablar y le va a decir su propósito, su voluntad. Él le va a mostrar su gloria. Así que no me diga que yo soy terco, por favor. Es que al pastor nadie le gana una. No, no es cierto. Si usted a mí me dice, pastor, está equivocado por esto y por esto y por esto, y yo sé que estoy equivocado, le voy a pedir perdón. Y lo he hecho muchas veces. En mi casa he pedido perdón muchas veces porque me he equivocado. A mi hijo le pedí perdón muchas veces porque me equivoqué con mi hijo. Y a mucha gente, a líderes nacionales, les he pedido perdón muchas veces cuando sé que estoy equivocado. Pero usted a mí no me diga que estoy equivocado y que no me gana nadie una por el solo hecho que le digo la verdad en el amor del Señor. Porque yo quiero ser como Jesús y le invito a que usted sea como Jesús. Si a usted le cuesta diezmar, es porque no es como Jesús, porque usted resiste al Señor. Si usted quiere pasar su vida sentado en la silla y no servir al Señor, es porque resiste ser como Jesús. ¿Me están escuchando? Y su carácter tiene que reformarse. Su carácter tiene que ser quebrantado a la manera de Jesús. Despójese, humíllese y obedezca. Y un día Dios lo pondrá donde usted ha soñado. Un día tendrá lo que ha soñado. Un día disfrutará de lo que anhela para su vida, su familia. Yo no sé. Por eso el apóstol Pablo no se queda solamente quién era él y lo que pasó con él. No, dice, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Usted quiere jubileo 2025. Ajuste su carácter como Jesús. Usted quiere ver avivamiento. Usted quiere ver salvación en su casa. Usted quiere ver mejoría en su economía. Usted quiere ver sus negocios prosperar. Usted quiere ver un ministerio usado por Dios. Ajuste su carácter como Jesús. Y tendrá a Dios peleando por usted. Tendrá a Dios obrando en usted, supliendo para usted, bendiciéndolo. Pero no quiera ser mejor que Jesús, por favor. Ahí sí le digo, no sea tan obstinado. Ahí sí le digo, no siga por el camino que va, porque se va a perder.
Dios lo ama y no quiere que se pierda. Dios lo ama y lo quiere bendecir. Dios lo ama y lo quiere usar para su gloria. Dios lo ama y quiere entregarle un avivamiento a usted, iglesia, a usted en su casa. Dios quiere un avivamiento en su casa. Él lo quiere para usted. Pero usted y yo, cada uno, labramos el destino hacia donde queremos llegar. ¿Qué tal si nos ponemos sobre nuestros pies?